Bien. Aún dentro de nuestro curso de Administración Financiera, el tema que nos corresponde para esta sesión es lo relacionado a los estados financieros. Específicamente vamos a hablar de dos: del estado de situación financiera, anteriormente conocido como el balance general, ¿ya? Y del estado de resultados, anteriormente conocido como el estado de ganancias y pérdidas. Eso es lo que vamos a conversar hoy. Arranquemos, ¿ya? ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros son registros, ¿ya? Registros, eh, vamos a decir, apoyados en la contabilidad, que nos proporcionan información respecto a la situación de la organización, a la situación de la empresa, y también información respecto a cómo es que ha llevado a cabo sus actividades y sus operaciones. Esta información que nos provee los estados financieros es información que debe ser analizada, que debe ser entendida con la intención de tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones para mejorar la situación en la que estamos encontrando la organización, según lo que nos digan, ¿no?, los estados financieros, ¿no? O tomar decisiones importantes para generar la creación de riqueza y la creación de valor para la organización. Obviamente la información que se encuentra en los estados financieros es información que de cierta forma está sujeta a diferentes variables que se pueden dar en el entorno económico, político, social, ¿no? O incluso del sector donde se están desarrollando las actividades de la organización de la empresa. Pero en síntesis, los estados financieros son reportes, son registros que nos proveen información importante de la empresa para tomar decisiones importantes y oportunas respecto a lo que se tiene que tener en consideración de nuestra organización o de la organización que se esté analizando. Bien, esos son los estados financieros. Vamos a hablar de lleno, vamos a entrar de lleno a ver el estado de situación financiera, y como el nombre lo indica, el estado de situación en el que se encuentra una determinada empresa. El estado de situación financiera lo que nos muestra es cómo está estructurada la empresa. Y para saber cómo está estructurada la empresa es importante conocer cuáles son, pues, esos, vamos a decir, componentes que forman parte de la estructura de la organización. Y esos componentes, en primer lugar, son los activos, en segundo lugar son los pasivos, y en tercer lugar es el patrimonio o capital. Algo importante que tienes que tener en cuenta es que el total de activos siempre debe ser igual a la suma del total pasivos más el total de patrimonio. Ahora vamos a estudiarlos, o vamos a recordarlos, mejor dicho, cada uno de manera individual. Ya vamos a hablar en primer lugar de los activos. Y siempre que hablamos de activos, fácil, no hay que complicarnos la vida, hablamos de adquisiciones de la organización. ¿Qué es lo que tiene la organización? Son todos los bienes tangibles o intangibles que tiene la organización. Simple, no nos compliquemos. ¿Qué son los activos? Es todo lo que posee la organización. Los activos los podemos dividir en dos clases de activos. Tenemos los activos fijos, también llamados activos no corrientes, y tenemos los activos corrientes o los activos circulantes. Los activos fijos están constituidos por todos aquellos bienes tangibles o intangibles que perduran en la organización, es decir, que tienen, vamos a decirle, que una vigencia mayor al año, es de un año a más. ¿Quiénes conforman los activos fijos? Por ejemplo, todo lo que está relacionado con instalaciones, edificios, maquinarias, equipo, o todo lo que es mobiliario. Eso vendría a ser, digamos, que parte de los activos inmovilizados, de material inmovilizados. Porque podemos tener activos fijos de inmovilizados inmateriales, como por ejemplo derechos de propiedad, derechos de traspasos o cierto tipo de patentes que pertenecen, pues, a la organización por un determinado tiempo, que obviamente es mayor a un año. Entonces, los activos fijos son todos aquellos bienes o servicios o derechos que la organización tiene duraderos más de un año. ¿Ok? Por otro lado,
tenemos los activos circulantes o los activos corrientes, que son aquellos bienes que tiene la organización pero que pretende hacerlos líquidos. ¿A qué me refiero a que pretende hacerlos líquidos? A que pretende transformarlos en dinero. Y dentro de los activos líquidos, corrientes o circulantes tenemos pues las existencias, es decir, los stocks. Obviamente tú no quieres tener almacenados productos, ¿no? Lo que quieres es que esos productos estén colocados ya en el mercado y que se vendan lo más rápido posible, ¿no? Y cuando se venden, ¿en qué se transforman? Se transforman en dinero. Por eso los stocks, las existencias se consideran activos corrientes. Todas las cuentas que faltan por cobrar o cuentas por cobrar, facturas por cobrar, también se consideran activos corrientes. El dinero que está en la caja o en las cuentas de ahorro de la empresa en el banco es efectivo, es dinero líquido. Entonces también se considera como un activo líquido, un activo corriente, un activo circulante. En síntesis, tenemos activos como todo lo que posee la empresa y dependiendo, ¿no? Si son activos de mediano o largo plazo, son activos fijos, y si son activos de corto plazo, menos de un año, que se quieren volver o que se pretenden volver líquidos o transformarlos en dinero, estamos hablando de activos corrientes o circulantes. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos a los pasivos, y los pasivos, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser obligaciones, más que todo obligaciones de deuda, compromisos de pago. Y el pasivo es la parte, ¿ya? Que nos ha ayudado a financiar a la empresa, pero con dinero de terceros. Es decir, no con dinero propio. Dinero propio es el dinero que han colocado los dueños, los socios, los accionistas. Ese es dinero propio. Dinero de tercero es cuando se ha recurrido a fondos de financiación de terceros. Y al igual que habíamos conversado en el activo, que tenemos un activo corriente y un activo fijo o no corriente, en el pasivo vamos a encontrar lo mismo. Tenemos pasivo corriente, es decir, obligaciones que tenemos que cubrir antes de un año, que pueden ser créditos pagaderos antes de un año o los compromisos de pago que se tienen con ciertos proveedores, por ejemplo, que nos han otorgado crédito, ¿no? Que son cuentas que están pendientes de pago. Por otro lado, tenemos el pasivo no corriente, y el pasivo no corriente vendrían a ser obligaciones mayores a un año. Por ejemplo, un crédito que se haya sacado a 10 años, ¿no? O un crédito que se haya sacado a 5 años. Ese sería un pasivo no corriente. Entonces, lo que lo hace corriente o no corriente en realidad es el horizonte de tiempo, ¿no? Si es corto plazo, medio plazo, largo plazo. Y bien, por último, lo que debemos de tener en cuenta cuando hablamos del estado de situación financiera es hablar del patrimonio, y el patrimonio pues es el dinero que han colocado los dueños de la organización, ¿no? Los socios de la organización. Se puede decir que es una forma de financiamiento propio. ¿Por qué propio? Porque es el dinero de los dueños, Entonces, esa es la diferencia con el pasivo, ¿no? El pasivo también es una forma de financiamiento, pero con dinero de terceros. Entonces, la suma del patrimonio con el pasivo debe ser igual al activo. ¿Y por qué debe ser igual la suma del pasivo y el patrimonio al activo? Porque lo que nos está diciendo el, el pasivo y el patrimonio es cómo he conseguido los fondos o los medios para poder tener todas las adquisiciones que tengo en el activo, ¿no? Todo lo que tengo en el activo, cómo es que lo he financiado con mi pasivo y con mi patrimonio. Eso es lo que nos quiere decir, y es por eso que tienen que ser iguales. Bien, antes de pasar a hacer un poco del análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera, por favor, díganme si todo lo que les he comentado está claro. ¿Está claro lo que les he comentado? Vamos, vamos, vamos. Actívense a través del chat. ¿Estamos? ¿Están conmigo? Vamos, vamos, vamos. ¿Estamos? Vamos, activaos.
Bien, vamos a ir al Excel, ¿ya? Miren, acá tengo un estado de situación financiera. Este es un estado real, es real. Miremos la parte de activos. No, acá están los activos. Estos vendrán a ser los activos corrientes. Le voy a poner otro color, ¿ya? Para que se note mejor. Activos corrientes. Me da el total de activos corrientes. Después acá tengo los activos no corrientes. El total de activos no corrientes. Y por ende también que tengo el total de activos. Acá está el total de activos. Total de activos. Ya lo voy a estar poniendo un colorcito por ahí. Después que tengo pasivos y patrimonios, pero empiezo con ¿qué? Con pasivos corrientes. Después que vamos a encontrar total pasivos corrientes. Tengo los pasivos no corrientes. Y se suma, ¿no? También total pasivos no corrientes y el total pasivos, ¿no? El total pasivos que es la suma del pasivo corriente más el no corriente, obviamente. Después todo lo que es patrimonio y el patrimonio que tengo, total patrimonio. Y al final que tengo total pasivos más patrimonio. Entonces quiero que nos fijemos. Este es mi total pasivo más patrimonio. Vamos a ponerle un marquito ya. Un marquito. ¿Para qué? Para que veamos que tiene que estar cuadrado siempre mi estado de situación financiera. Y si lo miro con mi total activos, ya, entonces vamos a mirar si está cuadrado. Acá le voy a copiar estos valores solo para ver si está cuadrado. Este es mi total pasivo y mi total patrimonio. Vamos a copiarlo por acá donde dice total activos. Debería salir exactamente lo mismo. Lo voy a copiar para ver valores. Sí, fíjate, 9.937.938 y por el otro lado 9.340.149. Entonces nuestro estado de situación financiera está cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis. Primero vamos a hacer un análisis vertical y después vamos a hacer un análisis horizontal. Ya, el análisis vertical es para ver, por ejemplo, yo quiero saber de mis activos corrientes, por ejemplo, cuál es el activo que tiene un mayor peso o que forma, que tiene una mayor porción dentro de mis activos corrientes. Entonces, si nos fijamos acá, cuentas por cobrar en el año 2020, estamos analizando de este estado de situación financiera, ¿ya? Vemos que el 49% de mis activos corrientes está conformado por cuentas por cobrar, ¿Cómo he hallado ese 49 y en realidad cómo es que he hallado cada uno de estos datitos? Está facilazo. Agarras este datito, el primerito, ¿no? Vamos, por ejemplo, efectivo, ¿no? Vamos a ponerlo. Esto es igual, espérense, se cambió. ¿Cómo hacemos el análisis vertical, no? Esto es igual a efectivo entre, y ahí voy a buscarlo, ¿no? El total de activos corrientes. ¡Pam! Así es como me sale el 6%. Después le pongo dolarización, activos corrientes, y lo único que voy a hacer es jalarlo, ¿no? Lo jalo. ¿Para qué? Para detener todos mis activos corrientes. Lo jalo. Listo, y así es como obtengo mis activos corrientes. Entonces, ¿para qué me sirve este análisis vertical? Para saber cuáles son las cuentas que conforman más mi activo, ¿no? Mi activo corriente. Por ejemplo, todo lo que está relacionado a inventarios. Mira, inventarios también. Inventarios tienen un 40%. Y otra cuenta importante
es efectivo. ¿Cuánto tengo de efectivo? Un 6%. Eso fue en el año 1, vamos a decirle así, ¿ya? Año 1. Acá le voy a poner año 1, primer año. Para el siguiente año, haciendo el mismo... Acá tengo los datos del siguiente año. Haciendo el análisis vertical, te podrías dar cuenta que en efectivo ha aumentado, ¿no? Porque ahora tengo el 9%. Cuentas por cobrar sigue siendo una cuenta importante, tiene el 44%. Y los inventarios también siguen siendo importantes, siguen con un 44%. Entonces, para eso me sirve el análisis vertical, ¿no? Como para poder ver cuáles son las cuentas más importantes que tengo, por ejemplo, en mis activos corrientes. Ahora, el análisis horizontal, que es el que le he puesto acá con variación, lo que me va a mostrar es la variación que existe, y lo voy a cambiar de color mejor. De un año respecto a otro. Color rojo, pero clarito, a ver. Ya. Es la variación que existe de un año respecto a otro. ¿Cómo hemos hallado esto? Fíjate, es súper sencillo. Es el año 2 menos el año 1 sobre el año 1. Eso me da la variación. Mira, acá lo voy a hacer, ¿ya? El año 2 menos el año 1. Y todo eso entre el año 1. Me da el 90% más o menos, ¿no? Redondeando. Entonces, esa es mi variación horizontal. Acá, 90%. ¿Qué significa ese 90%? Significa que mi efectivo del año 1 al año 2 se ha incrementado en 90%. Eso es lo que me está diciendo. 90%. Que mis cuentas por cobrar comerciales se han incrementado 19%. Y que mis inventarios han aumentado en 46%. Eso es lo que me está diciendo este análisis horizontal, ¿no? Y después podemos volver a hacer un análisis vertical para ver cómo si es que ha variado mucho los pesos de estas cuentas, ¿no? No ha variado mucho, podríamos decir que donde se mira un poquito más de aumento es en efectivo, que ahora tiene un 9%, y que lo que ha disminuido son las cuentas por cobrar. Eso puede ser porque no nos deben tanto, por ejemplo, tendremos que averiguar, ¿no?, qué es lo que ha sucedido. Y bueno, después otro dato importante es saber de mi total activo cuánto equivale mi activo corriente. Y para el primer año, el 20% de mi activo, el 20% es activo corriente. ¿Cómo se calcula eso? Facilazo, vienes acá, mira, al activo corriente y lo vas a dividir entre el total del activo. Eso es lo que hacemos. Entonces, para el primer año fue de 20%. Para el segundo año vamos a hacerlo. Entonces, esto es igual a este entre el total activo. Vamos a dividirlo. ¿Dónde está mi total activo? Aracho. Total activo, entre mi total activo. Listo. Para el año 2, mi total activo corriente es de un 28%. Si quiero hacer la comparación horizontal, ¿sí?, también la puedo hacer acá. La horizontal ya te he dicho cómo es. El año 2 menos el año 1. Todo eso entre el año 1. ¿Ah? Que se mira que los activos corrientes de un año a otro han incrementado en un 33%. ¿Ya? Posiblemente porque han incrementado mis activos corrientes, porque ha incrementado también que mi efectivo.
Y eso es hacer un análisis, ¿no? Un análisis cruzado, horizontal y vertical. Por ejemplo, en activos no corrientes, ¿no? Tendríamos que ver todo lo que está relacionado a propiedades, planta y equipo, ¿no? Es una cuenta muy importante. Te fijas que es el 19% de mi plantas, equipo y propiedades. El 19% representa de mi total activo fijo, de mi activo fijo. Y que este activo fijo ha crecido 3% para el siguiente año. Y por eso el siguiente año mi activo fijo es de 20%, mi activo fijo comprendido por propiedades, planta y equipo, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que yo miraría. Mi activo corriente total, de mi activo total, el corriente es el 74%. El corriente. El 74%. Y para el siguiente año, a ver, acá también tendría que arreglarlo. Para el siguiente año mi activo fijo, perdón, mi activo fijo es 79%. 79% de mi total activos. ¿No? De mi total activos. ¿Cuánto han crecido mis activos totales? También puedo hacerlo. Sería igual el primer año, ¿no? El segundo año menos el primero entre el primero. Y acá fíjate, el detalle es que mis activos en total han disminuido. Hay una disminución, ¿no? Porque acá la estamos viendo, ¿no? En total los activos han disminuido. Entonces tenemos que ver cuáles son esas cuentas o qué es lo que ha pasado que hacen que mis activos totales presenten esa disminución. Ojo, ojito, ¿ah? Entonces nosotros hacemos este análisis, pero no es que nos quedamos solo con estos datitos. Luego tenemos que averiguar qué es lo que ha causado estas variaciones, ¿no? Solo estoy mostrándote cómo es que hacemos el análisis. Por ejemplo, en pasivos corrientes, que nos interesa cuentas por pagar, ¿no? Las cuentas que tenemos que pagar. Y mira, las cuentas que tenemos que pagar, en este caso, cuentas por pagar. Si nos fijamos solo en cuentas por pagar comerciales, ¿ya? Estamos hablando de un 76%. Faltaría el anterior, espera, ahí está. Y para el siguiente año esas cuentas son el 83% de mis pasivos corrientes. O sea, el primer año es 76% de mis pasivos corrientes y el segundo año es el 83%, ¿no? Entonces ha habido un crecimiento del 51% en cuentas que tengo que pagar, Mi pasivo corriente es el 46% en el primer año y el segundo año es el 55%. Había un incremento de mis cuentas a corto, de mis obligaciones a corto plazo por pagar de un 39%. Eso me dice el análisis horizontal, por ejemplo. ¿Cómo hemos hallado? Igual, la misma metodología, ¿no? Por ejemplo, selecciono la cuenta. En este caso me voy a ir acá, ¿ya? ¿Cómo he hecho esto? Seleccionas cuentas comerciales por pagar y lo divides entre el total pasivos corrientes. Y así es como hay. Lo mismo vas a hacer para el siguiente año, obviamente considerando sus datos, ¿no? Sus datos. Igual. Entonces para pasivos no corrientes
hemos hecho la misma operación, pero este casi no lo hemos analizado, no tiene muchos datos para analizar. Y en el caso de pasivos no corrientes hacen el 54%, ¿no?, del total pasivos, y para el siguiente año bajaron a 45, ¿no? A 45 hubo una disminución. En cuanto al total pasivos, ha incrementado del año 1 al año 2 en un 17%. En un 17% es el incremento. Entonces, fíjate, total pasivos corrientes, el primer año era 46, el segundo año 55, para el siguiente año, para pasivos no corrientes 54 y para el siguiente año 45. Y bueno, en patrimonio, ¿cuál nos interesa? Es muy interesante lo que son resultados acumulados y capital, o sea, el aporte de los socios, ¿no?, que prácticamente no ha crecido, como puedes visualizar acá, prácticamente no ha crecido el aporte de los socios. Y esto es interesante, resultados acumulados son las ganancias que se van generando. En este caso, el patrimonio estaba conformado por un 70% de resultados acumulados, y esos resultados acumulados para el siguiente año se han reducido en un 30%. En un 30%, o sea, es mucho la reducción que se observa, ¿no? Igual lo mismo, ¿cómo calculamos estos datitos? Seleccionas la cuenta, lo divides entre el total patrimonio, ¿no? Ahora, algún dato interesante que podríamos hallar acá es, por ejemplo, el total patrimonio, cuánto representa de la suma de patrimonio más pasivo, ¿no? El 37% es patrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que el 63% son deudas con terceros, pasivo. Lo mismo acá, ¿no? Para el siguiente año, el 35% es patrimonio, obligaciones con los dueños de la empresa, mientras que el 65% es pasivo, obligaciones con terceros. Entonces, para eso me sirve hacer este análisis horizontal. En el horizontal que veo la variación, si es que ha aumentado o si es que ha disminuido, ¿no? Este es mi, vamos a decirle variación, le voy a poner acá, horizontal, para que sepas, ¿no? Para que sepas. Y esta es la variación vertical, pero la vertical se hace con el mismo periodo. Lo único que tendríamos que hacer es comparar vertical con vertical, ¿no? Por ejemplo, vamos a comparar en patrimonio, como te había dicho, ¿no? En resultados acumulados, el primer año era el 70% del patrimonio. Para el otro año, para el año siguiente, el resultados acumulados es el 54% del patrimonio. O sea, se ha disminuido las ganancias, ¿no? Fue un mal año. El siguiente año no fue tan bueno. Bien, entonces este es el análisis horizontal y vertical de un estado de situación financiera. Muy bien. Tienen que practicar, ¿eh? Bien, sigamos entonces. ¿Qué tal? ¿Me están siguiendo? ¿Están vivos? ¿Están allí todavía? A ver, manifiéstense, háblenme. ¿Están conmigo? ¿Estamos presentes todavía? Vamos, a través del chat. Vamos, a través del chat. Bien, y bueno, el siguiente estado financiero es el estado de resultados, y el estado de resultados muestra pues precisamente, anteriormente se conocía como el estado de ganancias y pérdidas, y lo que muestra pues son los resultados en un periodo, los resultados que se han generado durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? Estos resultados pueden ser ganancias, es decir, que se obtuvieron utilidades, o pérdidas, es decir, que no se obtuvieron utilidades. ¿Y por qué se conoce el estado de resultados? Porque es el estado de resultados precisamente de las operaciones que llevó a cabo la organización, la empresa. Entonces permite ver pues qué tan buena ha sido la gestión de la empresa para generar riquezas, para generar
beneficios, para generar utilidades, que también han utilizado sus recursos precisamente para obtener una buena rentabilidad. Eso es lo que vamos a observar en el estado de resultados. Antes de eso, ¿cuáles son los objetivos del estado de resultados? En primer lugar, determinar la rentabilidad de la empresa, qué tan rentable está haciendo la empresa según su gestión. Ver cuánto se está consiguiendo por cada sol invertido, o sea, cada sol que he invertido, cuánto es lo que me está generando. También me ayuda para saber cuánto es lo que se tiene que repartir como dividendos. ¿Por qué? Porque la utilidad es lo que vamos a repartir, ¿no? De la utilidad salen los dividendos. También me ayuda a ver cómo es que se están utilizando los diferentes activos para generar riqueza, ¿no? Y también me ayuda a conocer, ¿no?, dónde es que se están destinando más recursos y dónde es que puedo hacer una reducción de costos, porque los costos los voy a observar precisamente en mi estado de resultados. Bien, esta sería la estructura de un estado de resultados. Tenemos en primer lugar los ingresos, que estarían representados por las ventas, y esas ventas tenemos que quitarle todo lo que es el costo de ventas. Ventas menos el costo de ventas me da lo que se conoce como la utilidad bruta. A la utilidad bruta tenemos que quitarle todos los gastos, principalmente gastos de administración y gastos de ventas, que se conocen como gastos operacionales. Entonces me va a quedar la utilidad operativa. A la utilidad operativa hay que quitarle otros gastos o agregarle otros ingresos, que son más que todos gastos e ingresos financieros. Una vez quitados esos gastos o adheridos esos ingresos financieros, tengo la utilidad antes de impuestos y participaciones. Y a esta utilidad es a la que se le quita, ¿no?, los impuestos. Cada empresa tiene sus propios cada país tiene su propia tasa de impuestos. Y al final, ¿qué me queda? La utilidad neta. ¿Cuál es la utilidad neta? Es la utilidad a la cual después de pago de impuestos. Bien, entonces vamos a hacer igual un análisis horizontal y vertical, pero esta vez de un estado de resultados. Me voy a mi poderoso Excel. Acá también le vamos a poner la variación en otro color. Para el caso del análisis vertical en el estado de resultados, todas las cuentitas las tenemos que ir dividiendo entre, fíjate, entre los ingresos. Todo lo dividimos entre los ingresos. Todo está dividido entre los ingresos. ¿Cómo se explica esto? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de mis ingresos corresponden a mi utilidad bruta? El 25%. El 25% de mis ingresos es utilidad bruta. El 25% de mis ingresos es utilidad bruta. Acá también tendremos que hacer esto para saber cuánto es el costo, ¿no? El costo de ventas. Haríamos lo mismo, ¿no? El costo de ventas entre los ingresos. ¡Wow! El 75%, ¿no? El 75%. Tendremos que hacerlo en absoluto para que no nos salga negativo. Así. Entonces el 75%, ¿no? Para el primer año. Para el segundo año vamos a verlo, ¿no? Para el segundo año sería el costo de ventas entre los ingresos igual apps, ¿no? 81%. Ya, ¿qué estaríamos viendo acá? Que el costo de ventas representa el 75% de mis ingresos en el año 1. Mientras que en el año 2 el costo de ventas es el 81%. ¿Qué quiere decir eso? Que el costo de ventas se ha incrementado en un 32%. Eso es lo que quiere decir. Para el caso de mi utilidad bruta, ¿ya? Viene a ser el 25% de mis ingresos y para el siguiente año el 19% de mis ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que mi utilidad bruta ha disminuido en un 6%. En un 6%. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, yo quiero saber qué porcentaje de mis ingresos son gastos de ventas. El primer año, 8%. El segundo año se mantuvo, digamos que en un 8%. El primer año, los gastos de administración 100%. Para el segundo año fueron de 8%.
creció un 12%. ¿Cuánto fue mi utilidad operativa? Mi utilidad operativa para el primer año, 8% de mis ingresos. Mientras que mi utilidad operativa para el año 2 fue 4% de mis ingresos. Hubo una disminución considerable, ¿no? Fíjate, de un 35%. Un 35%. Después vamos a irnos a ver la utilidad antes de impuestos. Obviamente a ingresos financieros, por ejemplo. ¿Hay ingresos financieros? Sí. Vamos a ver ingresos financieros y gastos financieros. ¿Ya? Los vamos a considerar. A ver, ¿qué porcentaje de mis es que estos ingresos no forman parte, puede, de estos ingresos de actividades ordinarias. Por eso es que no los he calculado. En todo caso, lo que sí tendría que hacer acá es el análisis horizontal. Y en el análisis horizontal que vemos que tenía ingresos financieros en el primer año, sí, y en el segundo año también, pero que se han disminuido un 58%, ¿no? Y mis gastos financieros también han disminuido, pero solo un 2%. Solo un 2%. Eso podemos ver. Entonces, ¿cuánto es mi ganancia antes de impuestos? Mi ganancia antes de impuestos es un 7.4 versus el primer año versus el, el segundo año de negativo. Tengo una utilidad, o mejor dicho, tengo una pérdida. O sea, básicamente una disminución de más del 100%, más del 100%, porque tengo una pérdida. Eso es antes, imagínate, eso es antes de impuestos. Entonces ya la utilidad neta de mi total de ingresos, la utilidad neta de mi total de ingresos es solo 6.21%. La utilidad neta de mi total de ingresos es 6.21%. El primer año, bajísimo, y el segundo año es negativo. ¿Por qué? Porque he tenido una variación de menos 110%. Eso explica también por qué acá en resultados acumulados, en mi estado de situación financiera, tenemos esta reducción del 30%. Esto explica, ¿no? Porque es la misma empresa. Ya son los estados financieros de la misma empresa. Eso explica, ¿no? Porque no hubo utilidades. Fue un mal año. El año 2. ¿Por qué fue un mal año? Porque hubo pérdidas. Ahora tenemos que ver por qué fue un mal año. Fue un mal año por la gestión de las de de, de los gerentes, o fue un mal año por la situación económica, política, coyuntural, ¿no? Social, eh, que se ha dado en el sector o en la economía de este país. Entonces, ¿para qué me sirve hacer este análisis? Este análisis me sirve para ver, en primer lugar, la variación de un periodo respecto al anterior, ¿no? Evaluamos cómo está nuestra situación respecto al periodo anterior, y también para evaluar en este caso dónde debemos de mejorar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué nuestro costo de ventas ha incrementado? Tenemos que ver qué es lo que ha pasado, o ver aquellas partidas en donde nuestros costos o gastos se han incrementado y preguntarnos y buscar ese por qué. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué está pasando? Eso es lo que tenemos que evaluar, eso es lo que tenemos que ir viendo. ¿Vale? Entonces este vendría a ser el análisis vertical y el análisis horizontal para el estado de resultados. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Están ahí todavía? ¿Me están siguiendo? ¿Estamos activados todavía? Vamos, 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 a través del chat, vamos, 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 actívense, vamos, vamos. Vamos, vamos, ya vamos a acabar. Bien,
Y ya para cerrar vamos a hablar de los ratios financieros. Los ratios financieros o razones financieras, vamos a decirles que son una especie de indicadores, ¿no? Que, que nos sirven para determinar la gestión o, si se puede decir, la salud financiera de la organización. Tenemos diferentes ratios. Tenemos los ratios de liquidez, tenemos los ratios de rentabilidad, tenemos los ratios de apalancamiento. Los ratios de liquidez lo que nos muestran es la habilidad que tiene la empresa para satisfacer sus obligaciones a corto plazo. Es decir, si cuenta con el dinero para poder cubrir sus deudas a corto plazo y si cuenta con el dinero como para que la empresa pueda seguir caminando, pueda seguir funcionando. Por ejemplo, si cuenta con dinero para comprar, ejemplo, ¿no? Materia prima y no deje de producir porque no puede comprar materia prima, ¿no? Que cuente con el dinero para pagar a sus proveedores, ¿no? A los proveedores de sus materiales, ¿no? Porque cuenta con el dinero para poder pagar, por ejemplo, a sus trabajadores, ¿no? Obligaciones a corto plazo. Esas son las razones de liquidez. Razones de rentabilidad, lo que mide es la gestión, ¿no? De la empresa y su capacidad de generar riqueza, su capacidad de generar ingresos, su capacidad de generar beneficios. Las razones de rentabilidad lo que tratan de demostrar es cómo con los activos de la organización están generando beneficios, están generando utilidades. Y las razones de apalancamiento lo que muestran es el grado de endeudamiento, ¿no? Que tiene la empresa. Muestran el grado en que los activos, las adquisiciones de la organización han sido financiados por deudas, por deudas. ¿Vale? Vamos a ver algunos ratios financieros ahora en mi poderoso Excel. Vamos, acá tengo unos. El famoso rato corriente. Estos son los ratios, estos ratios los he estado, estos datitos de acá que observamos acá, son datos que los he jalado de tanto de mi estado de situación financiera, fíjate, como de mi estado de resultados, ya, para que sean fáciles de armar. Acá está cómo lo hemos armado, ¿no? Por ejemplo, el ratio corriente lo he armado el activo corriente entre el pasivo corriente, ¿no? Lo único que he hecho en mi estado de situación financiera, ¿no? Busco acá, ¿no? Vamos a poner activo corriente. ¿Dónde está el activo corriente? Acá. Activo. No lo voy a hacer uno por uno porque nos pararíamos mucho, ¿no? Pero es activo corriente, ¿no? Total, por ejemplo, este total activo corriente entre total pasivo corriente, ¿no? Total pasivo corriente. Total. Acá está, pasivos corrientes. Total pasivos corrientes. ¡Pam! Y me da mi ratio, ¿no? Me da mi ratio. Así es como hemos hecho. Así es como he hecho esto. Ahí está mi ratio. ¿Ves? Me sale, ahí está mi ratio. Ya, entonces. Lo debía hacer entre. De los 2 años, ¿no? Tanto del año 1 como del año 2. Pero para hacer la comparación. ¿No? Para hacer la comparación de si hemos mejorado o si hemos empeorado. En este caso no lo he hecho. No he olvidado de hacerlo. ¿Podría hacerlo? Sí, claro que sí, puedo hacerlo. A ver, vamos a ver. Es cuestión de saber nomás. Eh, este está en... Vamos a ver. No está complicado, es saber nomás la celda. Es la celda... En este caso, esta situación financiera son la celda C y la celda F, ¿no? Este es el año 2. Es del año 2, año 2. Entonces, en el año 1, ¿cómo fue? En el año 1, este es... No, este es el año 1. Este era el año 1. Ah, me equivoqué. No importa, buenísimo.
Ya, este es el año 1. Año 1. Entonces este debería ser el año 2, ¿no? Año 2. Entonces este es el año 1. Acá debería ser F. Y acá también debería ser F, porque está en la celda F. Ya. Oh, no quiero que me tape la celda, caracho. Un momentito. Ya, listo. Ya, entonces, por ejemplo, el ratio corriente, ¿qué es lo que nos está midiendo? Nos está midiendo, ¿no? Este es un ratio de ¿qué? Este podría ser ratios de liquidez, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Activo corriente sobre pasivo corriente. Este ratio lo que nos está mostrando es la capacidad que tienen nuestros activos corrientes para poder cubrir, ¿no? Nuestros pasivos corrientes. En este caso, en el caso de acá de la tablita que estamos mirando, ¿qué nos está diciendo? Que por cada sol de pasivo corriente tengo 2 de activo. En mi caso real, en el caso de la empresa que estamos analizando, por cada sol de pasivo corriente tengo 0.74 de activo corriente. Es decir, no estamos tan bien respecto a mis activos corrientes como para poder cubrir mis pasivos corrientes. Y encima para el siguiente año ha disminuido más. Eso es lo que nos está diciendo. Después tenemos el ratio de capital de trabajo, que es el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Ya? Y en este caso, fíjate, tenemos un saldo negativo. ¿Por qué tenemos un saldo negativo? Porque nuestras cuentas por pagar, o mejor dicho, nuestras obligaciones a corto plazo, son más grandes que nuestros activos corrientes. Para el año 2, también la situación creo que no es la más favorable. ¿Qué estamos observando acá? Que no se está contando con la suficiente liquidez como para poder comprar los materiales, los insumos, los recursos necesarios para seguir produciendo. ¿Por qué me está saliendo un ratio negativo? Acá tú estás mirando un ratio positivo, ¿no? 500 y 600. ¿Qué quiere decir? Que ha mejorado, ¿no? Que tienes, que puedes seguir comprando lo necesario para seguir operando, ¿no? Los materiales, seguir pagando la mano de obra, por ejemplo. Pero en mi caso real estamos realmente complicados, muy complicados. Ese es otro ratio de liquidez. A ver, en mi ratio de prueba ácida, vamos a subirlo, es el activo corriente menos el inventario sobre el pasivo corriente. ¿Esto qué quiere decir? Es el activo corriente, pero le estoy quitando, digamos, todo el stock. O sea, le quito el stock. ¿Por qué le quito el stock? Porque el stock se va a volver líquido, pero todavía no es líquido. Entonces es una forma de saber, de ver la liquidez, digamos, más instantánea, ¿no? Porque si le quitas el inventario, ¿qué es lo que te está quedando? Te está quedando las cuentas por cobrar, que significa que ya son cosas que has vendido, y que te está quedando también caja y bancos. Por eso es que le quitamos el inventario. Entonces le quitamos el inventario y lo dividimos entre el pasivo. ¿Cómo se interpreta eso? Se interpreta, por ejemplo, acá en mi tablita, que por cada sol que yo tengo de obligación a corto plazo en el pasivo corriente, tengo un sol 40 para cubrirlo. Y ese sol 40, ¿qué significa? Que es dinero que tengo en el banco y dinero que tengo de cuentas por cobrar. ¿Ya? En mi casito estamos complicadísimos, muy complicados, porque si nos fijamos, acá no sé en qué me habré equivocado. A ver, espérate, lo voy a volver a hacer.
No sé si lo habré hecho mal, no creo. No creo, es F. Acá también es F. Y acá también es F. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada sol de pasivo corriente, ¿ya? Por cada sol de pasivo corriente solo tengo 0.44 para cubrirlo. Estoy muy por debajo. 0.44 de dinero en banco y de cuentas que tengo pendientes por cobrar. Entonces estamos viendo que esta empresa, gracias a estos ratios financieros, estamos viendo que esta empresa está pasando por serios problemas de liquidez. Después que tenemos acá ratio de cobertura de gastos, este ratio es igual el activo corriente, pero le quitamos los inventarios, sobre el promedio diario de los costos operativos. El promedio diario de los costos operativos. El ratio que me quiere dar, por ejemplo, este ratio se expresa en días. Ya, espérense, acá voy a cambiarlo también. Sí. Acá este datito no está bien porque yo me he inventado el promedio diario de los costos operativos y yo no sé cuál es el promedio diario de los costos operativos. No lo sé, por lo menos en los estados financieros que estamos revisando. No los conozco, ¿ya? Pero ¿qué nos quiere decir esto? El- en cada cuánto tiempo, ¿ya? Nuestro la liquidez que tenemos, es decir, el dinero, ¿ya? El dinero que tengo en el banco más las cuentas que estoy cobrando, ¿ya? ¿Para cuántos días me dura para cubrir mis costos operativos? ¿Cuántos días me dura? Entonces acá lo que me está diciendo, miremos, es que me dura 127 días lo que tengo, esa liquidez. Y para el siguiente año he mejorado porque ahora me dura 139 días. O sea que ha mejorado la cobertura. En este caso, como no tengo el promedio diario de costos operativos, no te podría decir si ha mejorado o si ha empeorado. ¿Ya? Sigamos con ratios de liquidez. El índice de tesorería, caja y bancos, más valores negociables sobre pasivo corrientes. Este es el dinero que tienes en el banco, literal, el dinero que tienes en el banco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cada sol de deuda puede ser cubierto por el dinero que tienes en el banco. ¿En cuánto? ¿No? ¿En cuánto puede ser cubierto? Y lo que nos está diciendo acá es que por cada sol de deuda solo puedo cubrir con mi dinero del banco 20 céntimos. En el año 1 y en el año 2, 0.17. O sea, ha disminuido. Ha disminuido. Terrible, ¿no? Terrible. Esos vendrían a ser ratios de liquidez. Ratios de liquidez. Ahora vamos a ver ratios de rentabilidad. Vamos a ver ahora unos ratios de rentabilidad. A ver, acá los ratios de rentabilidad utilizan mi estado de resultados, ¿ya? Vamos a ver un ratito para ordenar mis datitos, espérate. En el estado de resultados, mi año 2 está en la G, ya, eso es importante. Mi año 2 es G, estado de resultados vendría a ser G, y acá vendría a ser F. Listo, terrible. Claro, tiene sentido, ¿no? Ratios de rentabilidad. Le vamos a cambiar de color a lo que sea rentabilidad. La rentabilidad le vamos a cambiar de color. Todo lo que sea... Ay, no, me equivoqué ahí. Te estoy explicando cada uno de los ratios. Y esto ya viene a ser de apalancamiento. De apalancamiento le pondré... Bueno, ese color. A ver, ratios de rentabilidad. Retorno sobre la inversión. Entonces, fíjate, ¿qué nos quiere decir este ratio? Es la utilidad sobre el activo total.
quiere decir, ¿no? ¿Cuánta es la utilidad que mi activo genera? Eso es lo que quiere decir. ¿Cuánta es la utilidad que los activos que tiene mi organización están generando? Por eso es que dividimos, en este caso, la utilidad, ¿ya? La utilidad entre el activo total. En este caso, casi nada para el año 1. ¿Y por qué me sale 0 para el año 2? Porque vimos que eran utilidades pues negativas. Eran utilidades negativas, ¿no? Miremos. Utilidad negativa. Por eso me sale 0. El ROE es ya la utilidad que se genera con el capital contable. El capital contable en realidad, ¿cuál vendría a ser? Acá lo tenemos que considerar lo que encontramos en el patrimonio. En el patrimonio. Miramos, si yo me voy acá en mi estado de resultados. Acá, ¿no? Patrimonio. Capital. Capital. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuánta es la utilidad que ha sido generada por el aporte de los dueños, ¿no? O cuánto es lo que ha generado el aporte de los socios. Acá tengo que arreglarlo, ¿no? Este resultado será G y acá era F. Como obtuvimos utilidades negativas, vemos porque me sale un porcentaje en negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 1 cada sol invertido, si le podemos decir así ya, el año 1 cada sol invertido por los dueños de la empresa solo le ha generado 39 céntimos. El 0.39. Y esto. Y para el año 2 no le ha generado nada porque hubo utilidades negativas. Rotación de activos. Ventas anuales sobre los activos totales. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Cuánto es que los activos me ayudan a generar ventas? ¿Cuánto? ¿En cuánto mis activos me generan ventas? Acá también tengo que arreglarlo. Y acá es con G. Es con F. En este caso, sí ha mejorado un poco, ¿no? Un poco, o sea, de mis ventas, ya, esas ventas, ¿cómo es que mis activos me ayudan a generar esas ventas? ¿En cuánto es que me ayudan? Por cada sol, si quieres decirle, por cada sol invertido en activos, ¿ya? En activos, ¿cuánto es lo que me genera en venta? Cada sol invertido en activos. ¿Cuánto es lo que me genera en venta? Eso es lo que me está diciendo. En este caso es lo único que ha mejorado, ¿no? Es lo único que ha mejorado. Rotación del activo fijo es muy similar al anterior, solo que ahí vamos a considerar solamente el activo fijo. Solamente el activo fijo. En ese caso también ha habido un mejoramiento, ¿no? Ha mejorado porque estaba 0.71, ha pasado a 0.78. ¿Qué quiere decir eso? Cada sol invertido en mis activos fijos, cada sol, ¿cuánto es que me generan en ventas? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? La rentabilidad de los activos fijos. En el anterior que hemos visto, la rentabilidad de los activos totales. El ROE es la rentabilidad del aporte de los socios, de los dueños, ¿no? Y en el ROI que hemos visto, la rentabilidad de los activos totales. Bien. Y por último tendríamos un ratio de apalancamiento, que es el pasivo total entre el activo total.
¿ya? Que es, digamos que es contrario a lo que hemos visto en liquidez, ¿no? Activo corriente entre pasivo corriente, digamos que este es al revés, es el pasivo ahora en la parte de arriba. ¿Y qué nos quiere decir? Es qué tan endeudada estamos respecto a endeudamiento de terceros. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de mi activo total estoy endeudado con terceros? 57%. Para el año 1 y para el año 2 ese endeudamiento con terceros ahora es de 71%. Eso es lo que nos quiere decir estamos más apalancados, estamos más endeudados. Entonces, obviamente estos ratios, por la explicación que te estoy dando, te está mostrando que hay problemas serios de liquidez que han conllevado a problemas serios de rentabilidad porque no hay utilidades, los ratios de rentabilidad son terribles y que ha aumentado el endeudamiento que tenemos con terceros. Bien, y eso sería todo lo que corresponde a este temita de estados financieros y su respectivo análisis. Bien, no tengo nada más que decirte, así que colorín colorado, la sesión del día de hoy ha terminado.